Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet con sesión de preguntas y respuestas o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible, www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muchas gracias, Héctor. Buenos días a todos ustedes. La verdad, wow, estoy muy impresionado sobre todo este proceso innovador que ha llevado a cabo I+D en términos de educación a distancia y en términos de actualización en todos los ámbitos de nuestra profesión odontológica. La verdad, no me resta más que agradecer en primer lugar la invitación de I+D, en especial de Héctor Flores, y por supuesto mis felicitaciones a este proceso que realmente va dando frutos y que cada día nos deja realmente más impresionados. Ojalá y espero después de esta sesión estar al nivel correcto, adecuado, después de ver todo lo que se ha desarrollado en este periodo innovador de I+D en términos de educación. Muchas gracias. Por supuesto, también es un gusto regresar a mi casa de estudios, donde aquí empezamos a esculpir nuestro proceso educativo en la especialización de rehabilitación bucal. Y por supuesto, no omitiendo aprovechar y agradecer la invitación de la compañía Nobel Biocare, con la cual he tenido el gusto de trabajar en los últimos 10 años de mi trayectoria profesional en el ámbito de la implantología y las restauraciones con tecnología digital. Bien, quisiera apuntar en nuestra sesión que vamos a compartir todos juntos y que de alguna manera intercambiaremos y platicaremos acerca de procesos cotidianos dentro del mundo de la implantología, como son las impresiones y conectores en prótesis sobre implante. Cada día realmente me veo impresionado en cómo recordar estar hace 15 años que inicié mis estudios de posgrado en esta casa de estudios y realmente ver cómo ha cambiado la forma de ver, de trabajar y nuestra filosofía de entender la rehabilitación y sobre todo la prótesis fija. Y si mi maestro José Arturo Fernández Pedrero, mi maestro de prótesis fija, entre otro tanto claustro de profesores que me enseñaron el camino de la prótesis fija, si mi maestro Fernández Pedrero estuviera aquí, le preguntaría hoy, ¿qué es la prostodoncia fija? Y hoy por hoy, de alguna manera, después de lo que vemos en congresos tanto nacionales como el extranjero, se fija sobre el nuevo rostro o el rostro del cambio de la prostodoncia fija acerca de dos temas fundamentales. Por un lado, la adhesión, sobre todo en la restauración de dientes naturales, y por supuesto ese gran cambio
en el que P.I. Brånemark nos introdujo hace ya casi 50 años en el conocido y fascinante mundo de la oseointegración. Y hoy por hoy, quizás este es el rostro de la prostodoncia fija: adhesión y oseointegración. Bien, quisiera dar curso e ir apuntando esta agenda de trabajo, denominada en 2 capítulos. El primero será impresiones en implantes, en el cual abordaremos un poquitito, recordar los conceptos, los componentes clínicos y de laboratorio, repasar un poco las técnicas de impresión y el avance que ha tenido la técnica restaurativa en este aspecto, y revisar o apuntar quizás algunas indicaciones, ventajas y desventajas que nos pueden ofrecer este tipo de procedimientos tan cotidianos, pero no menos importante en el proceso de rehabilitación de prótesis sobre implantes. Hace años traigo a mi memoria este artículo derivado del estudio de Toronto, del famoso estudio de Toronto del doctor Scharf y todo su equipo de trabajo, que justamente en octubre pasado en Toronto fue la celebración de los 30 años de la oseointegración en América, el cual tuvimos la oportunidad de ser invitados por la compañía Nobel Biocare. Y quizás rescatando de este estudio y de ese hallazgo tan importante y esa aportación científica tan valiosa en América, retomo esta idea realmente que sigue siendo el punto clave de este procedimiento. La impresión en implantología quisiéramos entenderlo como la transferencia de la posición tridimensional de un implante clínicamente integrado con igual exactitud y precisión al modelo de trabajo. Como consecuente, el modelo de trabajo se realizan las restauraciones, las cuales deberán coincidir con igual precisión una vez que son integradas de manera definitiva o quizás temporal en la boca. Ejemplificando este proceso, es un implante que está integrado en boca por medio de los elementos necesarios para tal fin trasladar la misma posición tridimensional y rotación de este mismo implante a nuestro modelo de trabajo, como lo exhibe aquí la fotografía. En este sentido, yo quisiera quizás ir paso a paso sobre este proceso de alguna manera tan importante. Para este procedimiento restaurativo requerimos de componentes clínicos como componentes de laboratorio. Es la regla del 1 y 1. El componente clínico lo denominamos pilar de transferencia o también comúnmente conocido como cofia de impresión. Y el segundo componente o de laboratorio lo denominamos réplica del implante, también conocido como análogo. Por un lado, la cofia de impresión, el pilar de transferencia, tiene como característica copiar y engranar con precisión al implante, clínicamente en boca, y a su vez engranar con misma precisión a la réplica cuando trasladamos este escenario a la impresión para obtener el modelo de trabajo. ¿Qué tienen de exactitud el implante y la réplica del mismo? 2 elementos fundamentales: el diámetro o la plataforma y la conexión, lo cual nos hace poder replicar en el modelo de trabajo estas características de posición de acuerdo a estos elementos de proceso y de desarrollo restaurativo. Las técnicas de impresión e implantología realmente se clasifican de acuerdo al diseño del componente clínico para este procedimiento. Dicho esto, tendremos 2 técnicas comúnmente conocidas por todos nosotros. La primera es la técnica del portaimpresión abierto. No hay un orden de preferencia en este enunciado.
Y la segunda es la técnica de portaimpresión cerrados. Y si ustedes pueden detectar y revisar en los componentes, por ejemplo, el diseño de la cofia de transferencia para la técnica abierta, tiene un diseño para establecer retención y quedar atrapado dentro de la impresión. Por otro lado, la manufactura cónica de la técnica cerrada y estas ranuras permite retirar el portaimpresión dejándolo en boca para posteriormente reposicionarlo en el momento de obtener el modelo de trabajo. Vamos a hablar acerca de la técnica a portaimpresión cerrado. Y en este sentido, como había señalado anteriormente, la cofia de impresión permanece atornillada al implante después de remover el portaimpresión. Dicho este enunciado, podemos observar de alguna manera en qué consiste de manera secuencial este procedimiento. Una vez que el clínico ha determinado la integración del implante y ha llevado a cabo el procedimiento de descubrimiento del o los mismos, el dentista encargado del protocolo del proceso de rehabilitación coloca la cofia de impresión al implante y esta es verificada mediante una radiografía. Y aquí podemos ver, por ejemplo, dos implantes de diseño diferente. Un implante que dio muy buenos resultados clínicos, conocido como Nobel Perfect. Y aquí tenemos un implante de plataforma recta. Nosotros colocamos la cofia de transferencia, verificamos en radiografía. Aquí ustedes pueden ver un espacio, pero es por este tope de goma que sirve para el proceso de estabilización. Y una vez que nosotros hemos verificado el asentamiento correcto, estamos listos para desarrollar una técnica de impresión convencional. ¿En qué consiste? Bueno, en este sentido, emplearemos los procedimientos por todos nosotros conocidos. Una portaimpresión prefabricado, del que nosotros sea nuestra conveniencia. Yo apuntaré algunas sugerencias y nuestro material de impresión que más se adapte a nuestros requerimientos clínicos. Por ejemplo, utilizamos vinil polisiloxano o polivinilsiloxano, en este caso consistencia ligera para copiar los tejidos blandos periimplantarios y otro material que iría en la cucharilla para que le dé el cuerpo a la impresión. Yo prefiero, en este caso, sugerimos utilizar polivinilsiloxano de vulcanizado que no sea tan rápido, porque realmente si hay algo que deberíamos disfrutar en nuestros procedimientos clínicos es un adecuado tiempo de trabajo y así reducir la sensibilidad a la técnica. En este caso, Virtual de Ivoclar nos ha dado muy buenos resultados, por lo menos en los últimos 8 años de trabajo, en tiempo de vulcanizado regular. Por otro lado, de los portaimpresiones que encontramos o de las marcas que encontramos en el mercado, por todos es conocido este diseño de portaimpresión, el tipo Ringlock, pero realmente el Ringlock de Dentsply a nosotros nos da un valor agregado por la altura que tiene este portaimpresión del flanco vestibular, lo cual permite contener suficiente material de impresión y podamos registrar los detalles anatómicos de conveniencia tanto alrededor del implante como de toda la arcada si esto es necesario. Bien, el procedimiento que nosotros llevamos a cabo es tomar la impresión convencional, remover el portaimpresión de la boca, seguidamente ensamblar la réplica o análogo del implante con la cofia de impresión, tanto en uno como en otro, reposicionar a través de estas ranuras guías que son muy claras y con suma precisión en la impresión y a partir de ahí enviar
al laboratorio para que éste obtenga el modelo de trabajo en el material de su preferencia. Podrá ser un yeso tipo 4, tipo 5 o incluso puede valerse y tomar ventaja de los nuevos materiales a base de resinas epóxicas que tienen excelentes niveles de precisión. La ventaja que nos da el vinil polisiloxano u otros materiales, también como el poliéter, que hablaremos en un momento sobre ellos, es que podemos obtener diferentes modelos o de diferentes copias para los requerimientos que el laboratorio estime conveniente. Una vez que el escayola ha fraguado, recuperamos el portaimpresión, removemos las copias de impresión del modelo de trabajo y así obtenemos nuestro modelo de trabajo, valga la redundancia, tratando de alcanzar la misma precisión con que estos implantes se encuentran en la boca de nuestro paciente. También podemos obtener en este sentido, como había indicado anteriormente, diferentes modelos de trabajo, por ejemplo con troqueles de trabajo. Obviamente podemos colocar materiales a base de vinil polisiloxano, también simuladores de encía blanda, el de su preferencia, por ejemplo materiales rígidos o resilientes, de tal manera que el laboratorio pueda desmontar o reposicionar este componente de trabajo para verificar las veces que sea necesario la posición de los componentes restaurativos y verificar la posición y el asentamiento de los componentes restaurativos que están en el proceso de construcción. También no quería dejar de mencionar, existe infinidad de maneras creativas de desarrollar este proceso de impresión y más aún en los modelos de trabajo. Y esto que quisiera apuntar y señalar en un par de fotografías, se lo aprendimos al gran maestro del modelo alveolar, que es el señor Michel Magne, realmente un técnico dental fantástico. De alguna manera, por allá buscando, encontré un artículo, porque qué tan importante es preservar para el laboratorio la integridad de los tejidos perimplantarios y que estos se mantengan con la mayor similitud posible a la boca del paciente. Yo pensaría, si ustedes están conmigo, que es sumamente importante. Derivado de este mismo proceso de impresión, podemos tomar una réplica, o este es un dummy, un implante de demostración, cortesía que lo podemos encontrar en Nobel Biocare, y lo embebemos en resina acrílica y le damos la forma cónica, como cuando hacemos los modelos alveolares por todos o por la mayoría de ustedes conocidos. Le colocamos unos surcos, y apenas se pueden apreciar, perdón por la transparencia de la resina acrílica, unos surcos antirrotacionales, reposicionamos llamémosle esta réplica modificada en el portaimpresión, sellamos con un poco de cera, corremos la impresión colocando un pie de trabajo. De hecho, por ejemplo, alguien que es sumamente dedicado y de los primeros técnicos en México que yo vi desarrollar el modelo alveolar es mi querido amigo Joel López, al cual también le agradezco todos sus aportes y sus enseñanzas en los momentos que tantas horas trabajamos juntos. Y de alguna manera podemos correr nuestro modelo de trabajo y obtener, obsérvense acá, la misma posición de nuestro implante, de nuestra cofia de impresión, pero aparte podemos lógicamente desmontar y reposicionar la réplica del implante y tener un modelo de trabajo verdaderamente fantástico para poder relacionar nuestros componentes restaurativos con bastante similitud a la situación clínica en el momento y en el proceso de construcción. Aquí, por ejemplo, podemos observar este modelo alveolar, pero de alguna manera lo que he querido apuntar, que el modelo de trabajo es una herramienta de primera instancia muy importante, en el cual le permite sacar provecho a la técnica de impresión clínica independientemente del procedimiento que el dentista restaurador lleve a cabo.
Bien, yo quisiera apuntar, después de estos breves procesos que analizamos hace un momento, ciertas características de la técnica de portaimpresión cerrado. Podríamos pensar e indicar que estaría indicada esta técnica, número uno, sobre todo implantes individuales o múltiples, pero algo muy importante, quisiera hacer hincapié en este punto, implantes que no serán ferulizados dentro de todo el proceso restaurativo, o sea, implantes que van a ser restaurados totalmente de manera individual. También es un buen recurso en espacios interproximales reducidos, por ejemplo, en dientes premaxilares inferiores. ¿Por qué? Porque el diseño del implante cónico permite de alguna manera ganar espacio en aquellos espacios interproximales bastante de diámetro muy corto. ¿Qué ventajas nos ofrece esta técnica de impresión? Por un lado, menor tiempo operatorio. Por otro lado, menor costo, porque no requerimos más que los implementos necesarios. Ejemplo, no requerimos un portaimpresión individual. La desventaja, obviamente, pues el proceso de desmontar la cofia de transferencia y volver a montarla en la impresión sugiere que puede haber pequeños errores o hacerlo técnicamente sensible y podemos perder precisión si lo comparamos cuando la cofia de impresión no se mueve después de la toma de la posición del implante. En este sentido, yo quisiera de alguna manera enfatizar que en los artículos que alguna vez he tenido la oportunidad de revisar, derivados, obviamente el primero del estudio de Toronto, se demostró que la técnica, o se ha demostrado que la técnica de portaimpresión cerrada sí de alguna manera exhibe menor porcentaje de precisión cuando la comparamos con la técnica de portaimpresión abierta. Hoy en día lo que podría apuntar en este sentido es que los diferentes componentes, la industria ha cambiado los diseños y los ha hecho de alguna manera con ciertas características para evitar quizás cometer el riesgo de ese proceso tan sensible de reposicionamiento. Sin embargo, les puedo decir que como experiencia personal, en implantes individuales utilizamos la técnica de portaimpresión cerrado y realmente nos da bastante buenos resultados de manera indistinta. Bien. Ahorita yo quisiera anotar la siguiente técnica de impresión. En este sentido es la técnica de portaimpresión abierto. Y como lo veníamos mencionando, en este sentido el concepto o la acepción es distinta. La cofia de impresión es arrastrada o es mantenida, valga la redundancia, con la impresión. Es decir, este componente se atornilla al implante, se verifica en radiografía. Este pin es el encargado de posicionar este elemento clínico. Y cuando nosotros, después de que el material de impresión ha vulcanizado, removemos completamente este elemento de fijación o el tornillo de fijación, quedándose atrapado la cofia de impresión dentro de la impresión, gracias a este diseño retentivo de este componente. Voy a ejemplificar en este sentido ahora una técnica, por ejemplo, de implantes múltiples, donde definitivamente si el dentista restaurador asume y presume o planifica en la prótesis definitiva que estos implantes estén completamente ferilizados, la precisión de todos los procedimientos y sobre todo el de la toma de impresión reviste definitivamente y decisivamente suma importancia. Entonces, existen diferentes procesos para llevar a cabo esta técnica. Y aquí el enunciado del estudio de Toronto es donde de alguna manera requiere mayor validez y mayor, hasta cierto punto,
seriedad. Dado, por ejemplo, los implantes clínicamente integrados después del proceso de descubrimiento de los mismos, nosotros nos valemos y tomamos ventaja de todos nuestros conceptos y los conocimientos que hemos aprendido del manejo y la rehabilitación de los pacientes edéntulos. Y en este caso, además de desarrollar modelos diagnósticos para el análisis o incluso restaurativo inicial, nosotros realizamos nuestros mismos impresiones diagnósticas. Este material es fantástico, el AccuDent System, utilizado y ampliamente recomendado por la técnica BPS para el desarrollo de prótesis completas. Y entonces, con estos materiales podemos tener impresiones diagnósticas con el objetivo de desarrollar nuestro siguiente paso, que es la impresión definitiva, y para el cual requerimos normalmente de un portaimpresión individual. Retomo estos conceptos porque estos conceptos son los que, o estos procedimientos son los que nosotros utilizamos y echamos mano cuando rehabilitamos pacientes totalmente edéntulos. Y no entran para nada en desuso cuando utilizamos o cuando pensamos desarrollar prótesis sobre implantes. La única diferencia es que, guiándonos por la posición de los tornillos de cicatrización, podemos abrir unas ventanas bastante delimitadas que le den salida a los pilares de transferencia en el proceso de impresión para implantes. Pero además de esta técnica podemos enunciar otro tipo de procedimientos que viene a ser básicamente lo mismo, pero esto lo quiero comentar porque es algo de alguna manera muy actual y que quizás no es nada nuevo, porque desde hace más de 5 años, aquí incluso en México, se empezó a utilizar la cirugía guiada, la planificación por computadora y de alguna manera no solo la cirugía guiada nos permite posicionar implantes con suma precisión relacionados con el perfil oclusal, sino además nos permite una serie de complementos que podemos tomar ventaja para los procesos consecuentes de rehabilitación. Por ejemplo, derivado de una guía quirúrgica con este sistema o ejemplo que nosotros usamos de Nobel Clinician, de Nobel Biocare, derivados de este templete quirúrgico, que es un elemento que normalmente o comúnmente se utiliza para la colocación de los implantes, nosotros podemos obtener lo que denominamos un modelo guiado, que realmente, ¿qué es? La guía o el templete quirúrgico contiene una información valiosísima que es nada menos que la posición tridimensional de los implantes a ser colocados. Lo único que no obtenemos con precisión es la rotación, de tal manera que por medio de estos componentes para el laboratorio y valiéndonos del templete quirúrgico, podemos bardear nuestro templete, correrlo con un modelo combinado de escayola y simulador de tejidos blandos y obtener lo que nosotros denominamos el modelo guiado. Y lo que es interesante y quisiera comentar aquí es que esto nos facilita los procedimientos subsecuentes. Por ejemplo, cuando hacemos procesos de función inmediata en implantes múltiples o cuando vamos a realizar, en este caso, la toma de impresión, porque podemos fabricar nuestro portaimpresión individual con mayor precisión porque nosotros tenemos bastante bien conocida la posición de los implantes. Nada más tenemos que agregarle para obtener la precisión adecuada el punto de rotación de los mismos. Entonces aquí nos encontramos en un punto en común. Haciendo la técnica convencional de colocación de implantes o la técnica con cirugía guiada, nosotros llegamos al punto de fabricar un portaimpresión individual con las mismas características que nosotros conocemos cuando rehabilitamos pacientes totalmente edéntulos. Vale la pena agregar nuevamente que también como herramienta de trabajo es fundamental el material de impresión. Y hoy los avances que hemos tenido y hemos podido disfrutar desde ya hace algunos años,
podemos disponer de diferentes viscosidades de acuerdo a nuestras necesidades clínicas. Por un lado, materiales ligeros para que copien sin hacer mayor presión que la necesaria de los tejidos periimplantarios. Materiales monofásicos que nos recuerda la consistencia ideal para tomar impresiones en las mucosas de los pacientes totalmente déntulos. Y yo agregaría un punto más, que realmente es como yo le llamaría la cereza del pastel. Materiales de consistencia, por ejemplo, pesada, que entrarían en sustitución del conocido Modelina o la Godiva para obtener el registro y el sellado periférico de nuestra impresión y así poder nosotros de alguna manera obtener modelos de trabajo verdaderamente repletos de información clínica y técnica para los procesos de rehabilitación subsecuente. Cuando nos regresamos al escenario clínico, observemos esto realmente es muy interesante y la verdad es una ventaja poder contar, por ejemplo, con tecnologías como la cirugía guiada. Primero colocamos nuestros aditamentos de impresión o nuestras cofias de transferencia, verificamos con una radiografía, posteriormente verificamos el asentamiento de nuestro portaimpresión y aquí, antes que nada, podemos obtener un sellado periférico con nuestro material de consistencia pesada. Obviamente, recalcando y recordando que en este caso preferimos los materiales de impresión de vulcanizado regular. Y a partir de ahí, inyectamos material ligero alrededor de las cofias de impresión, cargamos nuestro portaimpresión individual con el material monofásico o de consistencia regular, asentamos a boca, limpiamos los excedentes. Y esto es un punto crítico en la impresión de implantes los cuales van a ser ferulizados o un punto crítico en la técnica de portaimpresión abierto. Recordemos que a toda costa nuestro principal objetivo es mantener la misma, con igual precisión, la posición de la cofia de impresión en la boca al modelo de trabajo. Existen diferentes procedimientos para unir las cofias de impresión. Uno que nos ha hecho muy sencillo, que ya tenemos más de 10 años de tenerlo en uso y lo hemos verificado con resultados verdaderamente fascinantes, es emplearnos un material como resina acrílica, en este caso un material de uso común puede ser patent resin de GC o también cualquier resina bisacrílica como Telio Chairside de Ivoclar, como Protenfor de 3M, etcétera, etcétera, para ferulizar de alguna manera no tanto los implantes o las cofias de impresión entre sí, sino cada cofia de impresión al portaimpresión y de esta manera cumplir con el objetivo de mantener la posición de este componente una vez que lo hemos removido de la boca. Nuevamente, en este caso del maxilar superior, la posición de las cofias de impresión, el proceso de toma de impresión, observe cómo estamos uniendo nuestra cofia de impresión al portaimpresión hasta el momento de remover de la boca del paciente. Una aportación muy interesante del doctor Stefan Holz de Alemania fue el comparativo de diferentes técnicas de ferulización y una de estas ofreció por altos porcentajes y niveles de precisión cuando se realizaban los procesos de verificación. No se había visto, es el mismo procedimiento, la colocación de las cofias de transferencia. Previamente, hacer el rectificado de bordes es conveniente. Yo lo indico sobre todo porque da una información valiosísima cuando desarrollamos el proceso de colocación de los dientes y el complejo cruzal de las futuras restauraciones y el proceso de ferulización principalmente de nuestro pilar de transferencia al portaimpresión. Aquí lo que realmente buscamos y el objetivo fundamental es mantener o inmovilizar nuestra cofia de impresión valiéndonos de los procedimientos que nosotros consideremos convenientes y cómodos
dentro de este proceso clínico. Entonces, a partir de este momento, una vez que ha polimerizado este material de inmovilización, llamémoslo de esta manera, podemos remover los tornillos de fijación de la cofia de impresión al implante y en este sentido poder remover el portaimpresión. Aquí yo quizás no quisiera dejar de un lado ¿qué materiales podríamos usar para la toma de impresión? Yo creo que los más usados y los que más encuentro pues, en la literatura, por un lado tenemos el polivinilsiloxano y por el otro lado el poliéter. Ambos materiales han mostrado verdaderamente fantásticos niveles de precisión y estabilidad dimensional después de retirada la impresión. Sin embargo, lo que yo quisiera apuntar desde un punto de vista de experiencia y quizás un poco de sentido común es que el polivinilsiloxano, por un lado, he encontrado en el mercado opciones que me ofrecen diferentes tiempos de vulcanización. Y para mí tener suficiente tiempo de trabajo es un valor muy alto en estos procedimientos porque quisiera yo no agregarle mayor tensión que la que te puede poner un material cuando le tienes que pisar el acelerador a los procedimientos que llevas a cabo. Por otro lado, en la actualidad las consistencias que he podido encontrar del poliéter no son tan variadas, ¿no? El vinil polisilosano hoy podemos encontrar, por ejemplo, lo que nos ofrece Virtual Vivoclar son 5 consistencias diferentes para que nosotros elijamos de acuerdo a nuestros principios restauradores el que más nos convenga, que por otro lado el poliéter hasta la fecha no tiene esa versatilidad. Entonces yo recomendaría, por un lado, poliéter es un excelente material, por ejemplo, para implantes individuales y sobre todo, ojo con esto, cuando los dientes remanentes, si es que existen, no estén periodontalmente afectados. Por el otro lado, el vinil polixilosano yo lo podría indicar para todos los procedimientos, dada la versatilidad del mismo. Bien, una vez que nosotros hemos removido la impresión del paciente, nosotros enviamos al laboratorio, quien es normalmente el que coloca la réplica de los implantes. Por ejemplo, en los pacientes sedéntulos, nosotros realmente indicamos, y es muy importante, bardear las impresiones para obtener la mayor información posible y posteriormente correr o vaciar la impresión con el material de preferencia del técnico dental. En este caso puede ser escayola tipo 4 o escayola tipo 5. Nosotros usamos escayola tipo 4. Algo muy interesante que para preservar las características del reborde y la estabilidad de los mismos, realmente los diseños o las porciones de tejido blando nosotros los hacemos limitados al tejido perimplantario para poder ganar ventaja de la estabilidad del resto del reborde en la escayola y solamente emplear la encía blanda para verificar el asentamiento y la precisión de los componentes o las estructuras de rehabilitación subsecuente. Pero ¿de qué manera nosotros podemos verificar o comprobar nuestro procedimiento de impresión tan crítico, sobre todo en este tipo de casuística? Mediante el desarrollo de una superestructura o el diseño de una superestructura y echando mano de elementos de titanio normalmente usados como pilares temporales o pilares de diseño para posteriormente desarrollar una superestructura protésica, nosotros lo colocamos en nuestro modelo de trabajo, quitamos los simuladores de encía blanda para verificar la precisión y nos vamos a una toma radiográfica, la cual nos permite verificar el asentamiento de nuestra impresión. A este componente nosotros lo llamamos en primera instancia patrón de verificación, que después será nuestro patrón de diseño restaurativo. Normalmente, si nosotros llevamos
de manera cuidadosa la técnica de portaimpresión a cucharilla abierta o portaimpresión abierto, con los aditamentos destinados para este fin, realmente vamos a disfrutar de estos niveles de asentamiento y de precisión de las estructuras, tanto de un lado de verificación como estructuras o supraestructuras restaurativas. Bien, quisiera concluir la técnica del portaimpresión abierto apuntando algunas cosas. Indicaríamos o sugerimos su indicación en implantes individuales o múltiples, es decir, es la técnica más versátil que se puede utilizar en todos los procesos de toma de impresión. Ahora, de manera importante es el procedimiento de elección en implantes que serán ferulizados. Su principal ventaja y gol es la precisión y por lo tanto probablemente es de las técnicas más empleadas en la actualidad. Como desventajas, lógicamente tiene mayor tiempo operatorio, más dedicación y por lo tanto sensibilidad a la técnica y lógicamente desde el hecho de mandar al laboratorio, prescribir al laboratorio el desarrollo de un portaimpresión individual, nos hace que tenga un mayor costo si lo comparamos con la técnica de portaimpresión cerrado. Y yo creo que diríamos, terminando, y mi punto aquí en las técnicas de impresión e implantología, hay algo que yo jamás dejo de un lado y siempre tengo presente, que es el número de implantes. Por lo tanto, cuando los implantes son unitarios, la técnica de portaimpresión cerrado es un recurso del cual podemos echar mano. Pero cuando los implantes son múltiples o serán ferulizados, definitivamente nuestra sugerencia es el empleo de la técnica a portaimpresión abierto. Dado esto, me gustaría avanzar en el siguiente capítulo, al cual lo hemos agendado como los conectores protésicos en implantología. Resulta que después de varios años de práctica en implantes, siempre desde que inicié aquí en mi entrenamiento en esta universidad, empezamos a reconocer que la ciencia detrás de la implantología restaurativa es ni más ni menos que el conector protésico. Y de alguna manera la posibilidad y el esfuerzo que hagamos en desarrollar el conector protésico de la mejor manera posible, quizás es el punto clave del éxito restaurativo en prótesis sobre implantes. ¿Qué es el conector, o también conocido en la literatura como pilar del implante, o incluso ya casi que adoptado en nuestro lenguaje técnico, ya casi un anglicismo en nuestro vocabulario, el famoso abutment? Bueno, yo me sigo diciéndole conector. El conector es el componente restaurativo que conecta un implante con la restauración definitiva. Y de alguna manera la prescripción y el diseño del conector jugará un papel fundamental en todo este proceso. Quisiera apuntar cuáles son los componentes de un conector, porque de eso deriva el proceso de prescripción del mismo. Y quizás un conector podríamos, además de otros que vamos a señalar, contar con los siguientes elementos. Siendo nuestro conector protésico, primero tiene una superficie transepitelial, una superficie llamémosla externa transepitelial, que va desde la unión implante-conector hasta lo que nosotros llamamos línea de terminación de nuestra restauración. Y esta superficie es la que entra normalmente en contacto con los tejidos blandos perimplantarios.
Por otro lado, tenemos otro componente que es la línea de terminación, efectivamente, que es normalmente donde termina la restauración definitiva o termina el material de blindaje que nosotros utilizamos si es que vamos a desarrollar una restauración atornillada. Por otro lado, tenemos la unión implante-conector, que aparentemente no tiene mayor relevancia, pero es fundamental y actualmente se le ha encontrado más y más aspectos realmente de sumo interés. La unión implante-conector es la que asienta o deberá sentar con precisión en la plataforma del implante y tener el ajuste más preciso posible. Y el último componente externo lo llamaríamos la superficie axial o protésica, en la cual descansa la restauración a través de un medio cementante o a través de medio de enlaces, de componentes de enlace en el proceso de blindaje. Yo me voy a detener un poquito en este componente que es la unión implante-conector. En la unión implante-conector, en la mayoría de los implantes que encontramos en el mercado, en la unión implante-conector, si bien es cierto, aunque podamos obtener la mayor precisión de ajuste, realmente aquí se genera un primer microgap, porque realmente, a excepción de los implantes de una sola pieza, esto no está ni soldado ni unido, está fijado. Y en este primer microgap se posiciona en el proceso de cicatrización y de remodelación del implante, se posiciona o se adhiere, se desarrolla la adherencia epitelial, muy similar a lo que sucede en el diente natural con lo que llamamos el espesor biológico. Y 2 milímetros apicales a la adherencia epitelial se forma el tejido conectivo subepitelial, del cual a partir del mismo se posiciona la cresta ósea. Entonces esta estructura, este detalle tiene una importancia verdaderamente trascendente, porque como nosotros sumergiéramos intencionalmente el implante demasiado intraóseo, nosotros podemos perder 2 milímetros periféricos en 360 grados alrededor del implante, y es algo que nosotros no debería de pasar, porque nos interesa preservar la integridad de los tejidos periimplantarios. Dicho sea esto, entonces la tendencia clara de las compañías pioneras en prótesis sobre implantes, por ejemplo, lo he visto en Straumann, lógicamente en Nobel Biocare, algunos componentes, compañías como Biomet 3i, es que desde hace este concepto para nada es reciente, inició más o menos en el 2005, si las matemáticas pues no me engañan, hace aproximadamente 8 años, y se denominó este concepto en inglés platform shifting o platform switching, así lo podemos encontrar en la literatura, traducido a nuestra manera de entender un intercambio de plataforma, que consiste de alguna manera en reducir el diámetro de la conexión del conector al implante para 2 objetivos desde el punto de vista tanto microscópicos como macroscópicos. Número 1, hacer que la adherencia epitelial migre en un sentido más céntrico y permitir que el tejido conectivo subepitelial no se remodele tan apical posible. Y por otro lado, permitir un engrosamiento del tejido gingival circundante, de tal manera que si este tejido es más grueso, es más vascularizado y por consiguiente se sugiere que tenga mayor estabilización a largo plazo. De alguna manera, quizás con la intención de mejorar lo que comúnmente nosotros conocemos como el biotipo gingival. En este sentido, yo podría decir y anotar en preguntas que le hemos hecho a los expertos, como el doctor Joseph Kahn de la Universidad de Loma Linda, un excelente maestro, y quizás el que tiene mayor documentación a la fecha publicada sobre este aspecto, es que hoy por hoy no podemos afirmar con seguridad que el intercambio de plataforma es per se
el camino indicado para mejorar y cambiar el biotipo gingival. Sin embargo, en seguimientos como estos a 5 años, lo que sí podemos observar, a diferencia de cuando no se usaba el intercambio de plataforma, es que podemos encontrar mejor estabilidad ósea y menor pérdida ósea alrededor del implante que normalmente encontrábamos o encontramos en conectores que tienen la misma plataforma. Quizás yo en este sentido, de verdad, creo que esto es el fundamento y la base, porque nosotros queremos decirle a nuestros pacientes que nuestros procedimientos tengan rendimiento clínico a largo plazo. Y en este sentido, ¿qué requisitos restaurativos y biológicos le pediríamos a este componente tan importante? El primero de todos, el no menos importante, por un lado, es la biocompatibilidad. Hoy demostrado que el titanio y el circonio van a la vanguardia en ese sentido. Por otro lado, la homogeneidad del material, el cual, lógicamente, lo que nos quiere decir que teniendo un material uniforme, libre de poros, es más estable en el medio bucal. Lógicamente, la resistencia, tanto al torque, el proceso de fijación, como a la recepción de las fuerzas oclusales para los cuales estará en función el mayor tiempo posible. Además, la pasividad, es decir, pasividades que pueda removerse del implante o insertarse sin que ejerza ninguna carga posible. Lógicamente, la precisión de ajuste, tanto en la plataforma como en la conexión del implante, que contenga un tornillo de fijación resistente con tratamiento antiaflojamiento. Y yo decía, bueno, ¿y por qué antiaflojamiento? No queremos que nuestro conector se afloje con el desempeño oclusal. Y en este caso, yo sí quiero apuntar la tecnología de TorqueTight que tiene Nobel Biocare, como tienen otras compañías, que esta tecnología es fantástica porque tiene un tratamiento especial cuando una vez hemos alcanzado el torque de impedir el aflojamiento prematuro. Correcto. Y el último, añadiríamos un componente más, que para mí, desde el punto de vista como rehabilitador, diseño, la posibilidad de desarrollar nuestro, ahora sí, pilar protésico con el diseño o la libertad de diseñarlo de acuerdo a las necesidades clínicas. En este sentido, tenemos fundamentalmente podemos encontrar tres pilares protésicos. Los estandarizados, que son de los más conocidos, que ya vienen con una preforma y con ciertas características antes enunciadas ya de fábrica. Los personalizables, comúnmente llamados como calcinables, que es un conector que tiene nada más la conexión normalmente de oro, y después por medio de técnicas de encerado y vaciado podemos diseñarlo con nuestra libertad. Y el último, que es el personalizado con tecnología CAD/CAM, que de alguna manera lo que reúne es esto: la calidad de precisión de un pilar protésico estandarizado con la libertad de diseño de un pilar que podemos encerar. Y en este sentido, pues lógicamente, en términos de calidad y de precisión, este tipo de conector es que hasta hoy está a la vanguardia de la rehabilitación de prótesis sobre implantes. Anotaría yo quizás en este resumen de esta tabla los siguientes elementos, ¿no? Los pilares estandarizados por un lado, calcinables o personalizables por el otro, y los personalizados con tecnología CAD/CAM. Y aquí en esta tabla pues, quise anotar algunas variables. Por ejemplo, la biocompatibilidad, los estandarizados y los personalizados son buenas. Los personalizables es impredecible porque depende de la calidad y el proceso con que hagamos la técnica de vaciado. La homogeneidad, el estandarizado nuevamente y el personalizado nos refieren buenas características. Lamentablemente los calcinables es mala. La pasividad, lógicamente, el estandarizado y el personalizado nuevamente puntean como la pasividad correcta. La pasividad de los pilares protésicos calcinables definitivamente no es buena, es mala. En cuanto a resistencia, el estandarizado y el personalizado es buena, por lo tanto el personalizable es impredecible porque depende lógicamente de la manipulación. La precisión de ajuste de los estandarizados y los personalizados es buena, los personalizables no es mala. El diseño
definitivamente los estandarizados no tienen diseño porque ya vienen diseñados para tal fin. Los personalizables son buenos, los personalizados con tecnología CAD/CAM son buenos. El costo, definitivamente el personalizable es el más caro, siendo el estandarizado el de menor costo, y el personalizado nos quedamos con tecnología CAD/CAM de costo intermedio. Podríamos concluir en este sentido acerca de los pilares protésicos. Número 1, los pilares protésicos de elección son aquellos personalizados, por ejemplo, diseño manual con producción tecnología CAD/CAM. Y los pilares estandarizados son una excelente opción si el costo y el tiempo juegan un rol determinante. La prescripción de los pilares personalizables en la odontología sobre implantes contemporánea, calcinables, tiende a entrar en desuso. Y yo creo que quizás finalmente quiero concluir esta participación con un poquito de un manejo práctico a través de prótesis sobre implantes, y por ejemplo en algo que de alguna manera pues es para nosotros lo más cotidiano, espacio edéntulo o parcialmente edéntulo. Se diseña el paciente acude con nosotros para ver si le podemos hacer una rehabilitación. Colocamos unas carillas, se nos fractura una carilla en el proceso de cementación, pero dejamos ahí para de alguna manera incluirla en el proceso de restauración definitiva. Y quizás estos casos para mí, híjole, son para mí los más complicados, hacer centrales únicos. Bueno, es dura la pelea, pero tenemos que dar respuesta a los pacientes. Por medio de herramientas como Nobel Clinician podemos anticipar diseños o posición del implante y hueso circundante, y en este sentido podemos guiar una colocación de implante, esta maravillosa, padrísima técnica de colocación de implantes de mi amigo el doctor Juan Carlos López Noriega. Además, la aportación que nos da en la regeneración de tejidos periimplantarios, fantástico y pionero Juan Carlos en este campo de hace muchos años en este país. Después, esta es una fotografía del protocolo de función inmediata, 3 semanas después, y de alguna manera vamos observando el adecuado manejo de Juan Carlos en los tejidos blandos. Normalmente 4 meses después realizamos la toma de impresión. En este caso sí requería yo la mayor precisión posible y empleamos la técnica de impresión a portaimpresión abierto. A partir de ahí diseñamos manualmente nuestro conector con todas las características requeridas tanto en un articulador como características de dimensión, estéticas y contornos de tejidos blandos, para posteriormente llevarlo este diseño a un escaneado digital y prescribir la manufactura del conector a nuestra planta de producción de Nobel Procera ubicada en New Jersey, para que una semana después recibamos el conector con una precisión de ajuste, con homogeneidad y con el diseño que nosotros hubimos determinado anteriormente. Las ventajas que, por ejemplo, nos dan este tipo de conectores son estas: el diseño, y sobre todo hay algo muy interesante, que podemos colocar la línea de terminación supragingival y en ese sentido poder tener mejor control de lo que puede ser de los tejidos periimplantarios en algo crítico como es la línea de terminación en relación a su altura. A partir de allí, en estos casos, traigo aquí a colación una técnica del maestro Iñaki Gamborena: es dejar el conector en boca y que se quede de manera permanente un tiempo antes de colocar la restauración definitiva, para que nosotros lógicamente podamos colocar dicha restauración con un tejido periimplantario muy estable. Hacemos un proceso duplicado, tomamos ventaja de la técnica del maestro Ripoll para hacer una impresión de transferencia, y aquí vamos. Preparamos para nuestra restauración de porcelana adherida, insertamos nuestro conector, llevamos a cabo nuestra técnica de impresión, la famosa la impresión de transferencia, la impresión pick-up, la impresión con cofia, el término que ustedes todos conocemos, y a partir de ahí trasladamos nuestro proceso de rehabilitación de nivel implante a nivel pilar, que es muy similar al nivel dentario, para obtener
un modelo alveolar, y a partir de ahí algo muy interesante es que de manera estable en el laboratorio podemos trabajar con bastante certeza de la posición de los tejidos blandos y no llevarnos sorpresas cuando coloquemos nuestras restauraciones definitivas. En el laboratorio es un trabajo hecho por nosotros mismos. En nuestro laboratorio desarrollamos nuestras restauraciones definitivas normalmente al parejo. Utilizamos por un lado coronas de disilicato de litio para poder hacer en blindaje las dos restauraciones con el mismo sistema cerámico de recubrimiento. Evidentemente en el laboratorio verificamos los contornos, la estructura, el color, las características diseñadas, y a partir de aquí obtenemos, como ustedes ven en esta fotografía, nuestras restauraciones definitivas. Y algo verdaderamente que me gusta del sistema base de silicato de litio que podemos tomar ventaja es el manejo de la translucidez, que de alguna manera, cuando está indicado, verdaderamente aporta en los procesos restaurativos algo valioso. ¿Se acuerdan que comentaba que manejar la línea de terminación supracervicular tiene un montón de ventajas? Y una ventaja es esta: imagínense ustedes que podemos cementar una restauración final empleando un dique de goma. Aquellos speakers que he visto dice, es que quizás las restauraciones cementadas no son tan indicadas porque es difícil remover el cemento de una vez de post-cementación, una vez cerrada la restauración. Pues yo les digo que con un conector, por ejemplo, estético, un pilar de circonio, de óxido de la zona anterior, podemos cementar con el dique de goma y controlar el exceso del cemento con una facilidad verdaderamente fantástica, limpia y sobre todo clara. Y podemos de alguna manera ver estas restauraciones inmediatamente después del proceso de cementación y un seguimiento, bueno, la situación previa. Y a partir de ahí yo creo que después de un seguimiento a 2 años de todo un proceso de reconstrucción que incluye un implante unitario, podemos de alguna manera tratar de hacer el mayor esfuerzo posible para darle seguridad y estabilidad a nuestros pacientes. Quizás esa es la foto que más vale, no porque sale mi esposa, sino por las sonrisas. Y por supuesto, traer con ustedes y compartir lo más valioso, que me quedo con tras aquel apretón de manos del doctor Pierre Branemark. Por un lado, me dijo, quizás en voz alta y reprimente: nosotros nos debemos de preocupar de ofrecer cada día y no escatimar esfuerzos en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Yo les agradezco este espacio, este tiempo, con esta fotografía que la tomó mi esposa, dándome el gusto de construir esta plática y este intercambio con ustedes, agradeciéndole de mil maneras su atención, su espacio y su tiempo.